Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Yo sé que este monederito no se les hace muy familiar, pero este sí. Este es el monedero compañero de la bolsita redonda que hicimos, de la cartera redonda. Pero no quise hacerlo del mismo color, ya que lo había enseñado del mismo color del bolso. Y me pidieron uno de colores rosas con moradito. Entonces hoy les voy a enseñar cómo se hace paso a paso. Es igual, se empieza igual que la bolsa. Entonces quiero enseñarles eso. Es un tutorial rápido, bonito, pero muy valioso, ya que es un diseño diferente, único, y al terminarlo queda muy distinto a todos los monederos que hemos enseñado hasta el día de hoy. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, para este monedero, es un monedero muy hermoso. Vamos a trabajar como siempre puntos bajos, cadenetas, y vamos a trabajar agarrándonos de las pestañitas de atrás. Vamos a trabajar con hilo crochet delgado. En mi caso yo trabajé con hilo crochet muy delgado de 1 milímetro, entonces lo trabajo doble. Y me ayudé con este que es en algodón, hilo en algodón de 2 milímetros. Este sí lo trabajé sencillo porque es 2 milímetros. Es un monederito sencillo, rápido de hacer. El diseño es bastante sencillo, pero muy hermoso. Los animo a que sí lo elaboren, a que trabajen en monederos como estos, que son tan sencillos de hacer y que son tan prácticos. Me gusta mucho el terminado. Me gusta mucho cómo queda la bolsita ya terminadita, que nos queda la opción de colocarle un llaverito acá para colgarlo, y me encanta cómo se ve. Me encanta todo de este monedero, está espectacular. Los animo mucho a que si lo creen, si lo tejan, si elaboren el monedero. También los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan el contenido, a que me dejen un comentario, les agradezco mucho. Que siempre me dejen una manito arriba, es muy valioso para mí. Y que por favor me sigan en todas mis redes sociales. Estoy como Creaciones Mari Crochet Colombia en cualquier plataforma. Ahora sí, empecemos con el paso a paso. Bueno, vamos a empezar con el fondo. Yo ya tengo mis hilos listos. Recuerden que vamos a trabajar fucsia, blanco, rosa y moradito. Empecemos en el mismo orden que está acá. En mi caso voy a empezar blanco, rosado, luego fucsia y por último el morado, como para tratar de que queden los colores más fuertes igual que estos. Voy a hacer 4 cadenetas y 12 puntos bajos. Ya les enseño cómo lo voy a hacer. Simplemente hago 1, 2, 3, 4, cerramos con un punto deslizado. Voy a hacer una cadeneta solo para agarrar los hilos. Recuerde que este proyecto, igual que la mayoría que les enseño en mi canal, se hacen solo con cadenetas y puntos bajos. Así que si usted sabe hacer cadenetas y puntos bajos, con esto ya puede empezar su proyecto. Acá cerré con una cadenetita simplemente para sostener mis hilos, y voy a hacer 12 puntos bajos. Nada diferente a eso estoy haciendo acá. Doce puntos bajos en todo el círculo. Eso es todo lo que tengo que hacer en esta primera vuelta. Bueno, ya terminé los 12 puntos perfectamente, 12 puntos blancos, y vamos a seguir con la siguiente vuelta. Estas 3 vueltas que van, bueno, en este caso el amarillo acá, el blanco en la que estamos tejiendo, la vuelta con verde claro, verde agua y este azul oscuro, en este caso es azul oscuro. Esas 3 vueltas van con la misma cantidad de puntos de separación entre aumento y aumento. Entonces les voy a decir, se van a tejer igual. Obvio van a quedar más puntos, pero se va a tejer igual. Como yo les voy a enseñar esta primera vuelta, así vamos a tejer las 3. Entonces acá termino el punto blanco con rosa, y acá en el primer punto que tengo voy a hacer un aumento. Acá
voy a hacer un aumento. En el que sigue voy a hacer un punto normal. Estas son las colitas de los hilos cuando empezamos, ya ahorita las corto. Punto normal. El que sigue voy a hacer un aumento. De esta forma vamos a dar las 3 vueltas. Primero con rosa, luego con fucsia y luego con moradito o púrpura. Igual, terminamos una vuelta y hacemos lo mismo. Si termina en punto normal, entonces empieza de una vez con el aumento, punto normal, aumento, punto normal, aumento. Así vamos a dar las 3 vueltas. ¿Listo? Yo las voy a dar y ya les enseño cómo me queda, para que les quede claro. Simplemente aumento, punto normal, aumento, así las 3 vueltas. Bueno, ya di las 4 vueltas. La primera con blanco, que les dije que eran 12 puntos. La segunda haciendo aumentos, un punto sí, un punto no, y así. La tercera y la cuarta igual. Hacía un punto normal, un punto en aumento, un punto normal, un punto en aumento. Eso es todo lo que hice. Di toda la vuelta y ahora vamos a empezar. Bueno, yo tengo 45 puntos y vamos a mirar cómo vamos a acomodarlo para que quede, para que me salgan completos. Eso es sencillo porque en esta vuelta simplemente vamos a hacer la cantidad de puntos que podamos en los 40 y creo que 45 puntos les dije. Bueno, en los puntos que les quede. En sí, si ustedes hacen esto, cualquier cantidad de puntos que ustedes tengan les va a funcionar muy bien. Entonces acá termino en aumento y entonces este primer punto lo voy a hacer normal, un blanco normal, punto normal sin aumentos. El que sigue también lo voy a hacer como punto normal sin aumento y el que sigue sí va a llevar aumento. Entonces acá ya voy a meter el fucsia, que este sería mi tercer punto normal, y en este sí voy a hacer aumento. Entonces voy a hacer fucsia y ahí mismo voy a hacer el tono rosa, que con esto ya tengo mi aumento, y vuelvo a hacer fucsia como punto normal. Después del fucsia sigue morado, también punto normal, que sería el segundo punto normal. Y ahora corresponde blanco, que es el tercer punto. Entonces este sí debe de llevar aumento por ser el tercer punto. Blanco lo hacemos con un punto de aumento, que en este caso el orden es el morado. Ahí ya quedó mi aumento. El orden de este diseño es múltiplo de 6. Vamos a tomar este primer morado, blanco, morado, son 3, fucsia, rosa y fucsia son 6. Es múltiplo de 6. Acá estaría empezando nuevamente morado, blanco, morado, morado, blanco, morado. Entonces, en ese orden sé que sigue fucsia, rosa y fucsia. Eso es todo. Acabo de hacer un aumento, entonces este fucsia es punto normal. Rosa es punto normal, que es mi segundo punto normal, y nuevamente fucsia ya sería mi tercer punto, que acá tendría que hacer un aumento, pero lo voy a hacer con morado para seguir el orden de los colores. Es muy sencillo. Acabo de repetir esto hasta acá y si se dan cuenta volví a repetir morado, blanco, morado, morado, blanco, morado, fucsia, rosa, fucsia, y acá hice lo mismo, fucsia, rosa, fucsia. Y voy a meter nuevamente morado, blanco, morado. Y como corresponde un aumento, pues lo hago en el fucsia para que me quede punto de aumento. El blanco quedará como punto normal. Y sé que tengo que hacer nuevamente morado, porque va morado, blanco, morado. Eso es todo. Ya el morado
es punto normal también. Así que tengo blanco, morado, puntos normales, 2 puntos. Ahora llega el aumento y como sigue el orden fucsia, rosado y fucsia, sé que entonces en el fucsia tiene que ir mi aumento. Eso es todo. Creo yo que no está difícil para nada, está complicado, está muy fácil. Eso es todo. Seguimos el orden que les acabo de mostrar, la cantidad de veces que nos dé el espacio. Yo igual les voy a mostrar cuántos motivos me van a salir, que los voy a contar como 1, 2, 3 motivos. ¿Listo? Voy a terminar toda la vuelta y ya les enseño. Bueno, acá ya estoy terminando y ya hice morado, blanco, morado. Ahora voy a hacer el fucsia, rosado y fucsia. Me quedan solo 2 puntos morados. Tengo que dejar un punto libre morado porque hace parte de este diseño de acá. Entonces cuento solo con un punto morado para terminarlo. Sencillo, voy a hacer fucsia y acá donde tengo ese fucsia sigue rosa, me dice el diseño. Entonces acá en el morado que me queda libre voy a hacer rosa y fucsia ahí mismo. Ya con eso queda completo mi diseño. Mire, así me quedaron 2 aumentos bastante seguidos, pero si no lo separa solo un punto normal, o sea, igual no va a pasar nada porque adecuar el diseño a que me alcancen los puntos es la mejor forma que podemos utilizar en este caso. Simplemente hice un aumento, que el aumento va acá blanco morado, hice un punto normal que es el fucsia y en el siguiente punto hice rosado y fucsia. Quedaron 2 aumentos bastante seguidos, pero no pasa nada. Acá vamos a seguir con aumentos, es la última vuelta que voy a hacer con aumentos. Esta es la columna, el fucsia, rosado y fucsia de la columna. Entonces los aumentos van a ir acá donde está el punto blanco y vamos a empezar con ya tengo el punto blanco, entonces encima va a ir rosado y vamos a seguir con aumentos. En este morado voy a hacer un rosa sobre blanco y un rosa sobre este morado de acá, que ahí vuelvo a hacer morado para que se vaya en aumento toda la vuelta. Hago morado acá y con eso queda como punto de aumento. La columna sí no va a cambiar, la columna voy a dejar punto sobre punto. Entonces si tengo la parte de abajo fucsia, hago fucsia. Si tengo rosa, hago el rosa. Y si tengo fucsia, vuelvo con el fucsia. Eso es todo. Así va la columna, todo el monedero, todo el trabajo va igual. Y en esta parte es la última vuelta que hacemos con aumento. Volvemos morado y acá como voy a hacer aumento, entonces tengo que poner los aumentos acá en el morado. Un punto blanco lo hago con rosa y vuelvo a hacer punto rosa sobre el morado, que ahí tengo que hacer un punto morado. Primero para que no se me pierda la línea y segundo porque es la última vuelta que voy a hacer con aumentos. Por eso lo hago así. Y volvemos a la columna y en la columna volvemos a hacer lo mismo. Fucsia sobre fucsia. No vamos a hacer aumentos en esta columna. Rosado sobre rosado y fucsia sobre fucsia. Está muy sencillo. Realmente no es complicado y es la última vuelta que vamos a hacer con aumentos. Así nos empieza a quedar, así empieza a salir las columnas y empiezan a quedar acá los 3 puntos rosados, que en la siguiente vuelta quedarán 3 fucsias y en la siguiente vuelta quedará todo moradito. Vamos a terminar esta vuelta y ya les muestro cómo continuamos. Bueno, ya terminé la vuelta y ya se ven perfectamente las columnas definidas. Eso era lo que quería. Ya no vamos a hacer más aumentos, ya simplemente vamos a empezar a hacer punto sobre punto. Acá terminé con el morado en la línea. Esta línea morada siempre se va a conservar, si se dan cuenta acá en la columna siempre se conservó la línea morada todo el tiempo. Bueno, en este caso la línea azul oscura, igual el verde claro y el verde oscuro, que en este caso es morado, fucsia, rosa, fucsia y morado. Esas se van a conservar. Lo único que vamos
a poner en capas son los otros colores. En mi caso yo reemplacé el amarillo por blanco, este verde claro por rosado, este verde agua por fucsia y este azul oscuro por morado. Así que eso es todo. Acá simplemente encima de los 3 rosas que acabo de hacer, empiezo a hacer 3 fucsias. Recuerden que vamos a respetar la línea del morado, así que acá sigue morado, fucsia, que es la columna, rosado y vuelve el fucsia. Así habremos terminado el primer motivo, fucsia, y hagamos este morado para que se vea la línea perfectamente. Listo, así nos va a quedar. Entonces decimos que el motivo es de los 3 fucsias y este morado 4, 5, 6, 7 y 8, porque este morado hace parte del siguiente motivo. Así nos tendrá que quedar todo. Ya no estamos haciendo aumentos, ya estamos haciendo solo punto sobre punto. Lo único es que encima de los 3 rosados vamos a meter estos 3 fucsias y ya, la columna sigue igual como se las enseñé desde la primera vuelta donde metimos el punto blanco. Así va a seguir, solo punto sobre punto, y lo único que estamos haciendo es metiendo el fucsia encima del rosado. Voy a terminar esta vuelta y ya les muestro cómo metemos el está rosa blanco, ya sigue morado. También les voy a mostrar cómo colocamos el morado encima de el fucsia y ya repetiríamos todo igual. Simplemente al pasar acá en este caso es azul oscuro, en la siguiente vuelta yo voy a meter morado que va a ir acá. Ya simplemente repetimos el diseño igualito 2 veces más. Yo les voy de todas maneras a mostrar un poco para que ustedes sepan, pero esto que estamos haciendo acá lo vamos a repetir 2 veces más. En total queda 1, 2 y 3 motivos, así que está muy fácil. Voy a terminar y les muestro cómo empezamos nuevamente con el blanco para que les quede claro. Ya ustedes avanzan solitos, les vuelvo a mostrar acá para los pasadores y con eso nos quedará un tutorial bien cortico. Bueno, ya terminé la vuelta, así nos quedó. Sigue todavía plano, pero ya va a empezar a recogerse porque ya no estoy haciendo aumentos. Vamos en esta vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta totalmente morada, solamente respetando las columnas, y les voy a enseñar. Hago morado sobre los 3 fucsias que ya tengo y voy a hacer morado en la línea del morado. Esta línea nunca se puede perder, entonces ahí tengo que hacerlo. Y voy a hacer la columna, que esa no la puedo cortar, así que esa sigue. Rosa con los mismos colores que corresponden, no vamos a variar nada en la columna. Y acá moradito, que este moradito ya vamos a hacer el morado sobre la línea morada, los 3 que ya tenemos pero fucsia, y el morado sobre la línea morada. Así nos va a quedar. Vuelvo a la columna y de esa forma vamos a dar toda la vuelta. No es nada diferente, ya que igual dejamos de hacer aumentos. Entonces solamente es eso, respetar la columna y seguir tejiendo en este orden, que en este caso es cerrar con morado. Voy a terminar esta vuelta, les muestro cómo empezamos nuevamente con el blanco, para que ustedes vean que simplemente vamos a repetir este proceso. Acá queda sin puntita porque recuerde que fuimos haciendo aumentos, por eso quedó así en puntita, pero ya con el rosa teníamos los aumentos que correspondían, ya simplemente seguimos tejiendo sobre los puntos que ya teníamos. Así que así vamos, estamos cerrando este primero. Vamos a repetir 2 veces el motivo y ya. Yo les voy a enseñar cómo vuelvo a meter el blanco y listo. Ya les queda claro para que ustedes lo repitan, y les enseñaré los pasadores. Así ya nos quedó, y vamos a retomar nuevamente
el motivo, empezando por blanco. Acá en el morado voy a hacer morado, ya está muy fácil de entender porque sabemos muy bien que si teníamos 3 rosados, luego 3 fucsias, ahora que pasemos el morado tendremos nuevamente 3 blancos para poder respetar el morado de los bordes. Y eso hacemos 3 blancos, el morado de los bordes, la columna, que esta también sigue el orden que es, no tengo que cambiarle nada, y vamos a hacer nuevamente el morado del borde para que continúe la línea. Ustedes lo único que tienen que hacer es repetir el orden de los colores. Tenemos blanco, luego sigue rosado, luego fucsia, luego totalmente morado. Eso van a hacer encima de ese blanco que acabamos de poner, ya ustedes pondrán rosa y luego fucsia. Nada diferente a eso, así lo van a repetir hasta tener 2 motivos más como este, y yo ya les enseño acá en esta vuelta. ¿Listo? Entonces yo voy a avanzar estos 2 motivos, que simplemente repetir lo que ya les he enseñado, y ya nos vemos para darle una vuelta antes de los pasadores. Le damos los pasadores y por último 3 vueltas más y listo, quedará terminado nuestro monedero. Está fácil, está sencillo y muy hermoso. Vamos a continuar así. Recuerde que simplemente van a repetir el orden como está de los colores, 2 motivos más y ya. Bueno, yo ya terminé, así quedó. Les muestro para que comparen. 1, 2, 3 motivos, 1, 2, 3 motivos. En esta vuelta lo único que tenemos que hacer es hacer todos los puntos morados. Yo hice la pausa para mostrarles, para que no se me vayan a confundir acá. Simplemente morado sobre morado, y vamos a respetar, ya no vamos a respetar la columna, por el contrario vamos a hacer todo morado. Recuerden que estábamos haciendo la columna hacia arriba, ya en esta parte la cortamos, pero la volvemos a retomar en la parte de los pasadores. Eso es todo lo que tenemos que hacer, no es nada diferente. Eso es todo. Vamos a dar toda la vuelta así, tapando también la columna, y cuando llegue nuevamente acá les enseño cómo vamos a sacar los pasadores, y ya esta parte simplemente repetir lo mismo respetando la columna. Me quedan 3 vueltas, 1, 2, 3. Me gustaría hacer el diseño, pero me parece que queda más bonita como así, ¿verdad? Este terminado que le hice queda mejor. Entonces simplemente terminemos la vuelta y les enseño a sacar los pasadores. Bueno, ya di toda la vuelta moradita. Por acá tengo una lanita, pero ahorita la corto. Y voy a hacer los pasadores. Los pasadores son muy sencillos. Traté de enseñárselo de la forma más sencilla posible y creo que va a estar bien para que ustedes lo puedan repetir. Acá en el primer morado hago un punto morado, y los que sigue, que son 3, hago 3 puntos al aire. Para mí esto es hacer puntos al aire, agarrando solo los hilos alma, los hilos que están por dentro, esos nada más, y acabo de hacer 3 puntos y vuelvo a hacer un punto moradito. Tengo que tener claro que si acabo de hacer 3 puntos al aire, tengo que dejar 1, 2, 3 puntos abajo sin hacer. Ya hice el morado y tengo que cambiar al fucsia para seguir el orden de la columna. Simplemente fucsia sobre este morado, pero está a la altura del fucsia que ya llevaba. Rosado sobre morado, pero sé que va a la altura del rosado que ya llevaba. Y vuelvo a hacer fucsia y queda bien alineadito. Y vuelvo a hacer el morado. Por eso es tan sencillo, porque tengo que hacer la columna como tal, y ahí sí puedo hacer los puntos al aire. Ya quedando morado, fucsia, rosado, fucsia y morado agarrados de la bolsa, ahí sí sigue el pasador. Entonces ahora hago lo mismo, 3
puntos al aire y hago lo mismo, cuento 1 2 3 y en el cuarto punto es que me voy a agarrar, pero ya tendría que empezar a hacer la columna. Está bastante sencillo, para nada está complicado sacar los pasadores, y así voy a dar 2 vueltas más, pero las otras vueltas pues obviamente ya no voy a hacer pasadores, ya las otras vueltas simplemente voy a repetir esto sin sacar pasadores. Sé que terminé la vuelta cuando llegue acá, haga la columna y me encuentre con este pasador. Con eso ya tendré claro que ya el pasador quedó hecho, al menos la vuelta a los pasadores. Yo voy a terminar esta vuelta a los pasadores y les muestro para que ustedes no vayan a tener duda en esta parte. Nuevamente 1 2 3 y en el cuarto punto hago mi punto sosteniendo el monedero, el fucsia, la columna siempre el orden que corresponde, rosa y fucsia. Esto no va a cambiar para nada y queda a la misma altura. Ya les muestro para que ustedes vean que queda perfectamente alineado como lo traíamos. Miren, perfectamente alineado. La única diferencia es que ya acá nos quedaron los pasadores. Eso es todo, pero las columnas siguen subiendo. Voy a terminar la vuelta y les enseño para que les quede más claro cómo vamos a continuar. Bueno, ya terminé. Sé que terminé porque vean lo que yo les digo, llegué acá a la columna y ahí ya encontré el pasador. Entonces ya sé que terminé, ya no tengo que hacer más nada de pasadores y simplemente voy a hacer todo moradito, todo, ya no más pasadores, hasta llegar acá. Cuando ya estoy acá en la columna, repito la columna como va. Sencillo, fucsia, hago fucsia, rosa, hago rosa, fucsia, hago fucsia, y en el púrpura o moradito sigo haciendo ese mismo color. Esto lo voy a repetir 2 veces más y esta y una vez más, o sea, en total me van a quedar 3 vueltas. La que ya tengo, esta que estoy dando es la segunda, una vuelta más para que sean 3 y listo. Con eso quedará terminado mi monedero. Lo único que nos falta es el cordón. Ya les voy a enseñar cómo se pone ese hermoso cordón. Ya depende de ustedes si le colocan un llaverito, algo acá para colgarlo. Yo hice unos con llavero y hice estos sin llaverito. Eso es todo. Si por alguna razón lo quisiesen más alto, simplemente le pueden dar 2 vueltas moraditas o darle una vuelta más acá, que no queden 3 como va a quedar en mi caso, sino 4. Voy a terminar y les enseño ya el cordón. Bueno, ya terminamos, ya quedó terminadito, quedó precioso, me encanta. Simplemente vamos a hacer el cordón. Yo corté acá 80 centímetros de hilo blanco y hilo morado. Simplemente hice eso, 80 centímetros. Los voy a doblar a la mitad, miren, para que quede doble. Le hago acá un pequeño nudo y este nudito me va a servir para agarrarlo de este gancho. Este ganchito me sirve a mí para sostenerlo y darle un poquito de fuerza en el momento de tejerlo. Voy a separar blancos y morados porque así los voy a trabajar. Morados en mi mano izquierda, blancos en mi mano derecha. Esta forma de tejer les he enseñado yo muchas veces, pero no me canso de repetirla para que aprendan a hacer este tipo de cordón y no tengan ustedes dificultad a la hora de hacer cordones. Tengo variedad de cordones, pero este es el que sé que se les facilita más. Simplemente paso el blanco acá por el medio de los morados, lo traigo acá por debajo, lo regreso a mi mano derecha, siempre separándolos. Ahora el morado por el medio de los blancos, los traigo acá por debajo, que vengan hacia mi mano izquierda, y nuevamente el blanco. Si paso el blanco para acá, entonces sé que el orden que sigue es el morado, que lo paso por encima, lo traigo hacia abajo. Eso es todo lo que tengo que hacer, la cantidad de veces necesarias hasta obtener mi cordón.
Eso es todo. Ahora paso nuevamente el morado, ya luego del morado paso el blanco, luego del blanco nuevamente el morado y así sucesivamente. Miren. Eso es todo lo que tengo que hacer para obtener este precioso cordón. De esta forma va quedando mi cordón. Yo lo voy a adelantar para ya tenerlo listo y ponérselo a mi bolsita o monedero. Bueno, ya terminé. Aquí ya terminé con mi cordón. Simplemente voy a hacerle un nudito, puede ser con el mismo hilo antes de cortarla. Para sostenerlo y que no se desbarate. Voy a cortar las mechitas, no le voy a hacer pompones, realmente no, por ser un trabajo como con tanto diseño no es necesario hacerle pompones. Acá voy a hacer lo mismo, voy a abrir estos hilos y con una parte, puede ser uno y uno, los dos del mismo color, voy a hacer un nudito ahí y con este nudito ya no se va a correr. Voy a buscar la parte que quiero que quede atrás, esta, y voy a empezar a meter el cordón. Creo que si me quedaron pares los pasadores, va el cordón a quedar en un mismo hueco. Si quedaron impares, si quedaron pares, van a quedar por separado. Ya lo vamos a ver. Y así ya nos quedó bastante larguito el cordón. Simplemente lo cierro acá y si quedó en pares porque me da para cerrar perfectamente. Cuando queda impares no cierra en diferente pasador, quedan juntos, no pasa nada, pero se ve muy bonito cuando queda esta formita plana aquí adelante. Con esto ya queda terminado nuestro monedero. Ya saben, si ustedes quieren colocarle un llaverito, de acá pueden agarrarlo para que quede con un llaverito o un arnés o algo que ustedes quieran colgarlo ahí. Así ya queda nuestro precioso monedero.